Señor. Bienvenidos, familia de la fe, a un nuevo culto, que espero que cada uno esté bien, que el Señor bendiga, y los invito a orar para comenzar con nuestro mensaje de este día domingo 20 de junio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Padre, de juntarnos, Señor, a través de la tecnología para escuchar tu palabra como congregación. Sea usted, Padre, usando un instrumento, saca todo lo que te estorba de hombre, saca todo lo que te estorba, Padre, de Luis, saca, Padre, toda enfermedad, para que tú uses, Padre, un instrumento y esta palabra venga, Padre, a ser propicia a cada uno de nosotros en este día, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, Padre, que pueden ver este mensaje. Saca toda distracción, Señor, de cada hogar, de cada lugar donde se está escuchando la palabra, Señor, para que nuestras mentes estén atentas, para que nuestros corazones estén dispuestos, Padre, a escuchar tu palabra, a escuchar el alimento que tú tienes para cada uno de nosotros. Sea usted, Padre, derramando una bendición sobre cada uno, sanando a quienes están enfermos, llevando paz, Padre, a quienes están, Señor, sufriendo falta de paz, trayendo, Padre, consuelo a quienes lo necesitan. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, estamos a domingo 20 de junio y el mensaje de hoy día está relacionado con, con el mensaje que se hizo hace un par de semanas atrás. Es la continuación del libro Primera de Juan. Hoy día vamos a estudiar Primera de Juan, el capítulo 2, los versos 1 al 6. Y si Dios lo permite, vamos a seguir estudiando el libro de Juan para ir dando un orden y para que podamos ir aprendiendo a través de la lectura de la palabra del Señor. Si Dios lo permite y no hay un tema que el Señor ponga que hay que traerlo, el próximo domingo deberíamos seguir con el estudio del libro de Primera de Juan, ¿ya? Entonces busque en su Biblia, amada iglesia, Primera de Juan, que va a ser nuestro texto central del día de hoy, y deja su Biblia ahí en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Búsquelo, yo lo espero, la espero, y así usted va a poder comprobar ahí en su propia Biblia lo que el Señor quiere decirnos. Dice tu Biblia, Cristo nuestro abogado. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Dice tu Biblia, Cristo nuestro abogado. Dice así la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Damos gracias a Dios por su palabra. Entonces vamos a ir viendo cuál es el mensaje que el Señor quiere entregarnos en esta mañana. En el verso 1, la palabra nos dice que si alguno ha pecado, necesita un abogado, ¿cierto? Si alguno ha roto la ley, necesita un abogado.
Y Juan nos está diciendo en el verso 1, ustedes han pecado y todos ustedes necesitan un abogado. Entonces, en términos legales, necesitamos a alguien que nos defienda y que argumente por nosotros. ¿Por qué? Porque lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos en el estudio, que somos acusados y que necesitamos un abogado. Entonces, vamos a aprender que nuestro abogado es Jesús. Nuestro abogado es Jesús. ¿Qué hace el hombre luego de pecar? Cuando estudiamos la palabra, vemos que voy a poner un par de ejemplos. ¿Qué hace el hombre después de pecar? En el caso, podemos ver en el Antiguo Testamento a Adán y Eva. Cuando ellos pecan, primero que nada se esconden, pecan y se esconden. Después tratan de vestirse con su propia justicia y después se culpan el uno al otro. En el caso de David, él trata de ignorar el pecado que él comete lo trata de cubrir, de ignorar, de tapar. No existe, amada iglesia, hombre que no haya pecado, ni mujer que no haya pecado. No existe. El que diga eso es un mentiroso. No existe. Por eso todos necesitamos un abogado y por eso la palabra de hoy día es tan importante. Anótalo, como siempre le voy sugiriendo, anote y después va confrontando la palabra para ir avanzando. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. La Biblia y la palabra es clara, ¿cierto? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra nos está diciendo que no es solamente confesarlos, sino que también hay que apartarse, ¿ya? El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia. Entonces, la palabra de hoy nos está llamando a dejar de esconder nuestros pecados, a dejar esa vida secreta que todos llevamos o que todos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, y hay que dejarla. Tenemos que dejar también de justificar el pecado. Uno lo compartió muchas veces, lee las redes sociales cuando se plantea un tema y es impresionante cómo la gente defiende cosas que el Señor no permite ni que la palabra del Señor avala, y vemos cómo los cristianos buscan todo tipo de argumentos para justificar el pecado. Y eso es grave porque toda acción tiene una repercusión, tiene una consecuencia. Entonces, existen muchos pecados que se practican en lo secreto. Por ejemplo, el más frecuente, ¿cierto?, que siempre se cita, es la pornografía, ¿cierto? Es un pecado que se comete en secreto y que nadie sabe que la persona lo practica. Pero también hay otros pecados que se hacen en secreto, como el mentir. Yo puedo mentir en secreto, puedo hablar con una persona y mentirle descaradamente y la gente no sabe. Es un pecado que yo manejo en el secreto. La murmuración es un pecado que se maneja en el secreto porque se juntan personas y conversan y hablan de una persona que no está presente. El chisme es un pecado secreto y podríamos hablar de muchos pecados secretos. Entonces es el tiempo de dejar de justificar el pecado, es el tiempo de confesar los pecados y es el tiempo de apartarse del pecado, no solamente confesarlo, sino que apartarse según lo que vimos en Proverbios 28:13. Ahora la pregunta que nos surge, ¿sabe por qué necesitas un abogado? ¿Sabes por qué necesitas un abogado? Porque tenemos un acusador. Anótalo, eso está en Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis 12, verso 10 y 11. Anótalo, yo te lo voy a leer. Apocalipsis 12, versos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, aquí, ojo, el acusador de nuestros hermanos. La palabra dice: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, constantemente hay un acusador que va delante de Dios a acusar a los hijos de Dios. Y dice el verso 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces la palabra nos está diciendo que hay un acusador, y ese acusador va a acusarnos con evidencias, producto de nuestros actos, de nuestros errores. Y él lleva a este acusador un registro de tus errores y de mis errores, y los lleva delante de Dios. Por eso es importante el mensaje de hoy día de que necesitamos un abogado, ¿ya? Necesitamos un abogado en la corte celestial, en esta corte que va en un determinado momento a juzgar a todo el mundo. En esta corte celestial necesitamos un abogado. ¿Por qué? Porque tenemos un acusador que no para de acusarnos, no para de acusarnos. ¿Qué es una acusación? Lo voy a leer. Una acusación es un cargo que se formula ante una autoridad contra una persona por considerarla culpable de un delito. Lo voy a repetir. Una acusación es un cargo que se formula ante una autoridad contra una persona por considerarla culpable de un delito. En el plano espiritual, amada iglesia, Dios es la autoridad, el enemigo es el acusador, y tú y yo, y todos, y todo el mundo somos los acusados. Entonces, todos los seres humanos cometemos errores. Cuando le enseñan una doctrina de que hay hombres que no cometen errores, es una mentira, es una doctrina errada. Todos los seres humanos, amada iglesia, cometemos errores. Te puedo citar algunos. Todos hemos mentido, todos hemos hablado mal de otras personas, todos hemos usado en algún momento malas palabras, palabras hirientes, todos hemos caído en algún momento en falta de perdón, y todos hemos vivido el que en nuestras mentes hayan habido malos deseos. Por lo tanto, todos cometemos errores. Entonces, todas esas acciones que acabo de decir nos hacen culpables y le dan evidencias al acusador para ir delante de Dios, esta autoridad celestial, para acusarnos, ¿ya? Van frente a esta corte celestial y todas nuestras acciones permiten que el acusador nos acuse. Muchas veces desobedecemos a Dios y es ahí donde el acusador aprovecha su oportunidad, que Él está esperando, Él es paciente, Él está trabajando 24/7 y Él aprovecha la oportunidad cuando hay una evidencia e inmediatamente nos va a acusar. ¿Por qué nos acusa tanto? Porque Él quiere que nos perdamos. ¿Por qué nos acusa tanto? Porque Él quiere que lo acompañemos eternamente en el infierno. Por eso la palabra nos insta a perseverar hasta el final. Dice, el que persevere hasta el final, él será salvo. ¿Ya? Una clave para poder vivir una vida victoriosa cuando sabemos que vivimos con un acusador que no para de acusarnos, es entender el propósito que Dios tiene para nosotros, es entender quiénes somos nosotros y es entender también quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Y en este caso Cristo, estamos hablando de Él como nuestro abogado. Entonces, ¿con qué argumentos nos defiende Jesús? Importante pregunta. ¿Con qué argumentos nos defiende Jesús? Muchos creyentes, ¿cierto? Nunca han descubierto quiénes son ellos y quién es Cristo, nuestro abogado.
Entonces por eso hago esta pregunta. ¿Con qué argumentos nos defiende Jesús? La voy a contestar en unos segundos. Es importante, iglesia, saber quiénes somos nosotros en Cristo y es importante saber quién es nuestro abogado, que es Cristo. Entonces contesto la pregunta recién hecha. ¿Con qué argumentos nos defiende Cristo? Mira, anota, tremenda palabra, Romanos 8, verso 1. Romanos capítulo 8, verso 1. Tremenda, márcala ahí, destácala en color en tu Biblia. Mira lo que dice la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay, escucho bien, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que están en ese abogado, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es una noticia tremenda lo que la palabra nos dice en esta mañana. Ninguna condenación hay para quienes son defendidos por el abogado de abogados, que se llama Cristo Jesús. Tremendo. Toma esta palabra, iglesia, tómala. Cristo es el abogado que absuelve a los culpables. Por eso necesitamos ir a ese abogado. Por eso dice la Biblia que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, para los que están en Cristo. El verso 2 de nuestro texto central de Primera de Juan dice el verso 2, y él, ¿quién? El abogado, Cristo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, Cristo es, nos dice la palabra, la propiciación por nuestros pecados. Nuestro abogado, Cristo, pagó por nuestros pecados. Cristo asumió nuestros pecados. Y Cristo tomó, amada iglesia, todas las acusaciones que habían en contra de nosotros y las clavó en la cruz del Calvario. Por eso es tan importante entender el Evangelio de la cruz de Cristo, entender lo que hace Cristo en la cruz del Calvario, que son una infinidad de cosas maravillosas en favor de nosotros, sus hijos, y en favor de todo el mundo, de todo aquel que quiera arrepentirse y venir a Cristo y aceptar este regalo que Dios nos hace, que es su Hijo. Su Hijo. Maravillosa palabra. Cristo tomó todas las acusaciones que había contra nosotros y las clavó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando dice que el verso 2 de nuestro texto central, Él es la propiciación, quiero leer qué es propiciación para que lo podamos entender. Propiciación se puede definir de muchas formas. Un pequeño extracto es propiciación, sacrificio que apacigua la ira de Dios. ¿Ya? Tremendo. Sacrificio que apacigua la ira de Dios. Significa que el sacrificio redentor de Cristo en la cruz del Calvario, estoy leyendo la definición de propiciación, significa que el sacrificio redentor de Cristo en la cruz del Calvario satisfizo los requisitos nuevamente, de la ira santa de Dios contra el pecado humano. O sea, es maravilloso lo que Cristo hace. Cristo cargó contra la ira santa, cargó toda esa ira santa de Dios contra el pecado. Él lo tomó, Él fue por nosotros, Él hizo lo que tú y yo merecíamos tener que pasar. Cristo lo hizo. Por eso Él es nuestro abogado. Es maravilloso. Entonces, lo repito, significa que el sacrificio redentor de Cristo en la cruz del Calvario satisfizo los requisitos de la ira santa de Dios contra el pecado humano. ¿Y cuál fue ese sacrificio? Cristo en la cruz del Calvario. Ese fue el sacrificio. Cristo se ganó el derecho de ser nuestro abogado con la obra expiatoria
hecha en la cruz del Calvario. Un texto importante que lo aprendamos, anótalo, está en Romanos capítulo 3 y después quiero que lo revises con calma, lo leas y lo destaques ahí con un destacador porque es tremendo el mensaje de la palabra de Dios. Romanos, un texto conocido, pero que lo vamos a leer. Romanos 3, versos 23 al 26, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un versículo que echa abajo muchas teorías de las doctrinas falsas que le dan merecimiento al hombre, que buscan a hombres que no pecan, a hombres a los cuales hay que seguir. Esto bota todas estas doctrinas enfermas. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es en una religión, es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación. Atención, iglesia, porque la palabra es tremenda. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ya no es por medio de una religión, no es por medio de algo humanista, no es por medio de algo que nos ofrezca el mundo. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en su preciosa sangre, en la preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida eterna. Eso es maravilloso, iglesia. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias, Señor, porque pasaste por alto nuestros pecados pasados. Gracias, Señor, porque pasaste por alto nuestra vana manera de vivir antes de conocer la buena noticia del Evangelio de la cruz de Cristo. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tremenda palabra. Al que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está la esencia del cristianismo, la fe en su sangre, la fe en Jesús. Iglesia, cuando somos acusados, Cristo comparece por nosotros. Cuando somos acusados, Cristo comparece a favor de nosotros. Por eso Él es nuestro abogado, por eso es tan importante la palabra, que entendamos la palabra de hoy. Y cuando Él, nuestro abogado, se presenta a defendernos delante de Dios en esa corte celestial, no nos defiende con nuestras justicias, porque estaría el caso perdido. Él no llega a defendernos, a decir, mira, Señor, Luis hace esto. No, Él no va con nuestras justicias, no nos defiende con nuestra justicia, no nos defiende con nuestras buenas obras. Él no va y dice, mira, el hermano que se congrega en la iglesia Dios en tiempo real hizo esta buena obra. No va con eso, eso no es suficiente, no va con eso, no va con nuestra moralidad. La palabra es más, dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia para Él. No va con nuestra religión. Cristo nos va a defenderte como abogado delante de Dios diciendo, este hermano practica el catolicismo. No va a decir, este hermano es evangélico. No va con eso. No va con eso, es con una relación, es por la fe en su sangre, por la fe en Cristo, por la fe en este abogado. Él nos defiende en el trono celestial con su sacrificio, con lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en favor tuyo y en favor mío. Y eso es un motivo de sobra, un motivo suficiente
para entregar nuestras vidas a Cristo, para seguirlo. Verso 2 de nuestro texto central. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice nuestro texto central. Y me quiero centrar en esa primera parte del verso 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es, ¿sí? Entonces, amado, Él es la única propiciación. No hay otra, no hay otra. No es una religión la propiciación, no es San Expedito la propiciación, es Cristo nuestro abogado, no hay otra. Por eso, solo Jesucristo es el justo. Solo Jesucristo calmó la ira santa de Dios contra el pecado humano. Solo Jesucristo. Y Él calmó la ira santa de Dios muriendo en la cruz del Calvario, tomando y cargando Él todos los pecados del mundo. Entonces es importante que entendamos esto, hermanos. Es importante aprender a diferenciar cuando la creencia es sana, cuando la doctrina es sana, o cuando la creencia está enferma, o cuando la doctrina está enferma. Una doctrina sana es una doctrina que deja de lado todas las creencias religiosas, es decir, que no te enganchas con el hinduismo, no te enganchas con los que siguen a Buda, no te enganchas ni te llama la atención toda esta tendencia a traer objetos místicos y religiosos de otras culturas religiosas dentro de tu casa para calibrar las energías. No, el seguidor de Cristo no mezcla las cosas. El seguidor de Cristo sigue a Cristo y pone la fe en su sangre y pone la fe en Cristo, en su abogado, y no mezcla las cosas. Por eso una doctrina sana tiene que ser una doctrina que deje de lado todas las creencias religiosas. Una doctrina que deje de lado todas las creencias humanistas. Porque Cristo no se mezcla con la religión ni con el humanismo. Por eso, apenas cuando uno conoce personas que son cristianas y visitas sus casas y tienen elementos de adoración de dioses paganos de otras religiones como adornos en su casa. Eso hay un problema, la doctrina no está sana. La doctrina no está sana. Pero bueno, ahí hay un tema para desarrollar un sermón completo con ese tema. Una doctrina sana es yo creo en Cristo. Una doctrina enferma es yo creo en Cristo, pero también creo en el budismo, también creo en el Padre Pío y también creo en el esoterismo. Esa es una doctrina enferma que la Biblia lo dice categóricamente. La palabra es claro, todos conocemos, ¿cierto? Un texto que no sabemos de memoria, Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Un texto básico que si lo entendemos y obedecemos, nuestras vidas van a cambiar, vamos a poder crecer. Texto básico. Es como cuando le hablamos a un chico que está en séptimo básico, le recordamos algo que se le enseñó en primero básico. Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿Hay alguna duda en eso? Ninguna. Nos está diciendo la palabra, hay un solo camino que es Jesús. Y la verdad, ¿alguna duda? La única verdad es Jesús. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Apréndelo, iglesia. Juan 14:6. Destácalo en tu Biblia. Te va a servir mucho para tu crecimiento personal. Verso 3. De nuestro texto central. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Tremendo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces, la Biblia nos está diciendo que la evidencia de conocer a nuestro abogado es obedecerle, guardar sus mandamientos.
Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque al hombre le cuesta mucho. Y en mi opinión, muchos dejan la fe justamente por esto, porque no pueden obedecer, porque están tan arraigados a las culturas humanistas y a las religiones que les cuesta obedecer cosas que van contra la cultura o la religión en la cual nacieron y en la cual vivieron su vida hasta que recibieron a Cristo como Salvador. ¿Ya? Entonces muchos dejan la fe porque no pueden obedecer. El conocimiento de Dios no viene de la especulación humana, ¿ya? Esto también nos va a servir mucho hoy día. ¿Por qué? Porque el mundo lo interpreta de esta forma erróneamente. Lo voy a repetir. El conocimiento de Dios no viene de la especulación humana, es decir, el conocimiento de Dios no viene de la antropología, de la teología o de la filosofía. ¿Ya? No estoy diciendo que es mala la antropología, ni la teología, ni la filosofía. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el conocimiento de Dios, de este Dios que es espíritu, de este Dios espiritual, no viene de ahí. Esos son complementos. El problema es que el mundo cree que viene así erróneamente. El conocimiento de Dios viene de la propia, viene de conocerlo a Él por medio de su palabra, pero viene también de la propia revelación que Dios le va dando a cada creyente. Voy a poner un ejemplo que está en Romanos. Hemos hablado harto de Romanos hoy día. Romanos 1, anótalo. Romanos 1, versos 19 y 20. Dice así. Romanos 1, versos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La palabra dice que nadie tiene excusa de decir yo no conozco a Dios, porque dice que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles en la creación del mundo. Entonces Dios siempre ha estado hablando al mundo, y Dios se manifiesta a través de su preciosa y hermosa y maravillosa creación. Hay un salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso está para los que anotan Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación dice que Dios existe, claramente que sí, y dice que es un diseñador maravilloso. ¿Cómo lo puedo saber? Con observar el mar, con observar el cielo, obviamente en una ciudad no como Santiago, que no esté con tanta contaminación. El observar la lluvia, el observar el sol, el observar las aves, el observar los peces. Uno dice: qué maravilloso creador, qué maravillosa creación. Entonces la creación dice que Dios existe. Volvemos a nuestro texto central. Nosotros le conocemos también, como dije anteriormente, por medio de su palabra, y por eso guardamos sus mandamientos, porque le conocemos por medio de su palabra, tratamos de guardar sus mandamientos. Y cada vez, iglesia, que leemos su palabra, vamos conociendo al Señor. Cada vez que escuchamos un sermón, como lo estamos haciendo hoy día, vamos conociendo a Dios y vamos creciendo en la fe. Y mientras más le conocemos, le podemos obedecer. Un problema del cristianismo hoy es quienes ven a Dios como un ejercicio intelectual. Me lleno de conocimiento, aunque mi corazón esté seco, y eso es un error. Lo voy a repetir. Un problema del cristianismo hoy es quienes ven a Dios como un ejercicio intelectual. Y lo he repetido muchas veces y lo voy a repetir hoy día. Yo he conocido muchas personas, tremendas personas, con un conocimiento muy importante de la palabra de Dios, de la teología, pero muchas veces, lamentablemente, ven a Dios o ven la relación con Dios como un ejercicio intelectual. Y usted lo puede apreciar en los debates en las páginas cristianas. En los debates es impresionante la vanagloria que hay en algunos hombres.
llenos de conocimiento, pero secos en sus corazones. Anótalo, Marcos 12:30. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, la palabra de Dios nos dice, no es solo con la mente. No es solo con la mente. Tienes que amar a Dios, aparte de tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. La palabra es sabia. Somos nosotros quienes muchas veces no entendemos y nos desviamos. Verso 4, para empezar a ir concluyendo nuestro sermón. Verso 4 de nuestro texto central. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fuerte palabra. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, que dice la palabra del Señor, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, la evidencia de una falsa relación es decir, yo le conozco, pero no guardo sus mandamientos. ¿Ya? Características de un falso conocimiento de Dios. Hay muchas, voy a citar, anótalo. Segunda de Timoteo 3, los primeros versículos. Segunda de Timoteo 3, los primeros versículos. Característica de un falso conocimiento de Dios. También debes saber esto, dice segunda de Timoteo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en los postreros días. Vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Sin comentario, basta ver, prender la televisión y te das cuenta. Habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evitas. Entonces, la palabra de Dios dice que nos vamos a encontrar en el último tiempo con una generación que tendrá apariencia de piedad, que se van a congregar, que van a leer la palabra del Señor, pero que no van a obedecer a la palabra de Dios, ni van a obedecer a Dios. Por lo tanto, la falsa relación de la cual estamos hablando, la falsa relación, surge de un conocimiento de Dios sin compromiso alguno, sin el compromiso de obedecerle. Y también surge y nace de una percepción intelectual que no tiene convicción. Es decir, yo me lleno de conocimiento, pero no tengo la convicción de amar a Dios con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi corazón. Verso 5 de nuestro texto central. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Entonces el amor se perfecciona en la obediencia. No nos conformemos solamente con alabar al abogado, conformémonos también con obedecer al abogado, porque él ya hizo su parte. Verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tremendo. Verso 6, el que dice que permanece en él, en el abogado, debe andar como él anduvo. Entonces, un desafío que tenemos es imitar a nuestro abogado, imitar a Cristo, dejar de ser solo simpatizantes y ser discípulos de Cristo, ¿ya? Para no tener crisis de identidad, identifíquese con Cristo. Para no tener crisis de identidad, identifíquese con Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar la marca de Cristo, porque la marca de Cristo nos diferencia del mundo. Ese es el mensaje de hoy día, amada iglesia, tremendo mensaje del Señor, tremenda palabra del Señor. Yo la recibo, espero que usted la reciba ahí con
con humildad y con mucha gratitud, porque la palabra del Señor viene a orientarnos en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Deseo que esta palabra sea propicia a su corazón, deseo que vaya creciendo, deseo que el Señor vaya guiándolo día a día. Recuerde, el camino es día a día. Las cosas son difíciles, pero si vivimos el día a día con el Señor, partimos cada día entregándole al Señor nuestro día y terminamos en la noche, cuando nos vamos a acostar, agradeciéndole al Señor por todo lo que Él hace, está haciendo y seguirá haciendo por cada uno de nosotros, es tremendo. Te mando un abrazo, iglesia. Le doy gracias al Señor que a través de la tecnología nos podamos haber comunicado hoy día. Que tengas una bendecida semana. Nos vemos el próximo domingo en un culto virtual, si Dios así lo permite. Con amor en Cristo, Pastor Luis. Bendiciones.